¿Me acompañan en una oración? Señor, te pedimos que nos ayudes a ser humildes, en reconocer tu palabra, en reposar únicamente en tu gracia, en tu misericordia. Señor, danos entendimiento, que podamos entender tu palabra y ser realmente fortalecidos, ponernos la armadura y estar firmes, Señor. Gracias por tu palabra y te pedimos que sea de bendición para los que lo escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, acompáñenme a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, del versículo 10 en adelante, hasta el versículo 20. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Como hemos visto la última vez, la guerra en donde estamos metidos es una guerra sobrenatural que se lleva a cabo a lo largo del universo y que Pablo describe en los versículos 11 y 12. Dice el versículo 11 y 12 que no tenemos lucha contra carne y sangre, pues es entre Dios y sus ángeles, por un lado, y por Satanás y los demonios que están al otro lado. Puesto que los creyentes pertenecen a Dios, están involucrados en esta guerra espiritual y están siendo atacados por muchas trampas del diablo, ya que el enemigo de Dios también es nuestro enemigo. Y debido a que esa guerra no se libra contra carne y sangre, el cristiano no lo puede liberar en su propia fuerza. Esa batalla es de Dios y solo puede ser en la fuerza y en el poder de Dios y con la armadura que Él ha provisto. Y Satanás se opone al creyente de muchas maneras, y algunas de ellas son directas y muy obvias, pero otras son indirectas y sutiles. Primero de todo, él trata de negar el carácter y la credibilidad de Dios, tal como lo hizo con Adán y Eva en el huerto, puesto que el ser humano encuentra su mayor fortaleza en reposar, en confiar en Dios. El objetivo de Satanás
es de hacerle dudar al hombre, que desconfíe de Dios. Tienta a los hombres para que duden de la voluntad de Dios. ¿Con qué Dios os ha dicho? Ya que duden los motivos de Dios. Sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Génesis capítulo 3, versículo 1 y 5. El deseo de Satanás es convencer a los hombres de que Dios no es digno de confianza, hacerles negar la palabra de Dios y creer que Él les miente. Como dice en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Pero, sigue el versículo, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Lo ven? No creen a Dios, están sido engañados por Satanás, están muertos en sus pecados y delitos, están ciegos, y eso equivale a llamar mentiroso a Dios, porque no creen en el testimonio que Él ha dado acerca de su Hijo. Y Satanás presenta al Padre de verdad, presenta en su propia imagen perversa, porque Él es padre de mentira. Otro punto, cuando un creyente duda de la bondad, del amor, el poder, la gracia y la misericordia o la suficiencia de Dios. Cuando el creyente duda en eso, él ataca en cierta forma la veracidad de Dios. Y eso es una forma de Satanás en hacer dudar al creyente, no confiar plenamente en Dios. Cuando un niño muere o un cónyuge muere o perdimos algún querido o sufrimos en nuestra salud, Satanás y sus demonios tratan de generar pensamientos en la mente con las cuales intentan culpar a Dios de todo, atacando así la veracidad y la suficiencia de Dios y la suficiencia de las Escrituras. Y quizás una técnica muy efectiva a través de la historia se ha planteado en la presión del grupo, o sea, de los colegas, familiares y amigos. El temor a las críticas y el deseo de ser aceptado por los amigos lleva al creyente a poner en la palabra de Dios en credibilidad, haciendo de esa forma que la vida del creyente sea más fácil, se vuelve muy fácil, sin penalidades. Los creyentes se sienten inclinados a confiar en sí mismos, en su poder, en su fortaleza misma, y no ver su dependencia del Señor. Las circunstancias más fáciles, con mucha frecuencia, son las más difíciles para tener fidelidad al Señor. Y sabemos que la fe es fortalecida en las pruebas, en los tiempos difíciles, cuando la batalla está activa. Otra área en donde Satanás ataca podría ser por medio de confusión o falsedad doctrinal. Los cristianos que no han sido enseñados en la palabra de Dios caen como presa fácil de ideas erróneas acerca de las cosas de Dios, acerca de la moralidad, acerca de la salvación, de la santidad, de la santificación, y así todas las verdades bíblicas. Se dejan llevar, como dice Efesios 4, versículo 14, por doquiera de todo viento de doctrina. Y así podemos seguir con los ataques de Satanás en contra de los creyentes, persuadiéndolos en confiar en sus propios recursos, confiar en su sabiduría, en su conocimiento de la palabra, en vez de confiar en aquel que ha dado la palabra y en Él que hace efectiva la palabra. No obstante, aunque debemos estar conscientes
de estas estratagemas de Satanás, nuestra defensa contra ellos no es solo al saber que ellos existen, sino en la provisión de Dios para contrarrestarles. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, nos dice Pablo, para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios capítulo 6, versículo 13. Una parte de la armadura no es suficiente. No sabemos cuándo y cómo el enemigo nos atacará y de qué forma. Por lo tanto, debemos tener puesta toda la armadura de Dios en todo el tiempo. Y cuando estamos vestidos de esa armadura de Dios, no necesitamos saber con detalle los ataques o cómo va a atacar. Si Dios nos manda a estar firmes y preparados, eso nos debe ser suficiente. Versículo 14. Dice así: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Pablo empieza diciendo: Estad pues firmes. ¿Y cómo? Y eso nos va a explicar en los siguientes versículos. Y para entender esta metáfora, tenemos que analizar algunos detalles de la armadura del soldado romano. Queremos saber lo que los oyentes a los cuales Pablo estaba escribiendo, lo que ellos iban a entender de lo que Pablo había escrito. Y para entender eso, tenemos que analizar algunos detalles, ya que muy probablemente Pablo estaba en prisión en ese tiempo y muy probablemente estaba con cadenas, atado por un soldado romano, y así analizaba la armadura del soldado. El soldado romano siempre llevaba consigo una túnica que le servía como una prenda básica. Por lo general estaba hecha o elaborada por una tela o prenda a partir de un pedazo grande y cuadrado y con aberturas para la cabeza y los brazos. Cubría con soltura la mayor parte del cuerpo y como la parte más intensa del combate antiguo, de las luchas, se llevaba a cabo mano a mano y cuerpo a cuerpo. Una túnica suelta era entonces un impedimento o hasta un peligro, una pérdida de potencia incluso. Por ese motivo, antes de la batalla, el soldado fijaba la túnica al cuerpo bajo un cinturón grueso y pesado de cuero que mantenía ceñidos los lomos. Y también el ciudadano común y corriente tenía un problema similar que resolver con su manto. Siempre cuando estaba apresurado o tenía que resolver un trabajo pesado, ¿qué hacer? Él se quitaba el manto o él lo ceñía alrededor de sus lomos. Lo mismo al preparar Dios a los hijos de Israel para comer la cena de la Pascua antes de sacarlos de Egipto. Él instruye a Moisés para que les dijera: de esta manera lo comerán, ceñidas sus cinturas, las sandalias en sus pies y el cayado en su mano. Lo comerán apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Éxodo 12, versículo 11. También Jesús, con relación a su segunda venida, Jesús nos dice en sentido literal: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Lucas 12, versículo 35. También Pedro usa la misma expresión cuando dijo: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. 1 Pedro capítulo 1. Entonces, ceñir los lomos era un sinónimo de estar preparado, rapidez
Y siempre cuando un soldado estaba preparado, o digo, cuando estaba serio, estaba preparado, siempre se aseguraba de que sus lomos estaban ceñidos, aseguraba de mantener la túnica ceñida con firmeza al cuerpo. Y el cinto que mantenía ceñidos los creyentes es la verdad. El contenido de la verdad de Dios es en absoluto esencial para el creyente en su batalla contra el enemigo. Su conocimiento de la enseñanza bíblica está sujeto, como Pablo ya lo ha indicado, a ser llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Efesios capítulo 4. Y en su primera carta a Timoteo, Pablo advierte que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo capítulo 4. Y esas doctrinas de demonios que son enseñados en sectas, en religiones falsas, tienen su origen en los espíritus engañadores, en los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, como Pablo ha mencionado en el versículo 12. Y estas artimañas de Satanás solo pueden ser contrarrestadas con éxito por medio de la verdad de la palabra de Dios. Y por otro lado, esa verdad también puede hacer referencia a la actitud propia de una persona. Y yo creo que eso es el sentido básico de lo que Pablo enseña. El cristiano debe ceñir sus lomos o debe ceñirse con una actitud de veracidad total. Por ende, ser ceñidos con la verdad es algo que demuestra que el creyente está preparado todo el tiempo y está comprometido con Dios. Entonces, el creyente sincero abandona todo estorbo que pueda obstaculizar su trabajo para el Señor, como el soldado o el ciudadano común y corriente aleja todo lo que le obstaculice. Así también el creyente debe ceñir con el cinto de verdad todo lo que es un obstáculo. Es metido en su cinto de verdad para que no impida el paso. Así como el corredor serio se quita cualquier prenda suelta innecesaria antes de la carrera, como dice Hebreos 12, también el soldado serio amarra con firmeza todo pedazo suelto de su vestimenta antes de entrar en la batalla. ¿Cuánto más importante es la preparación del cristiano cuando se enfrenta con las fuerzas del enemigo? Dice Pablo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquello que lo tomó por soldado. 2 Timoteo capítulo 2. Y es muy triste que muchos cristianos se ven complacidos dejando que sus túnicas y sus preocupaciones y quehaceres cotidianas sean un estorbo constante y que interfiere todo el tiempo con su fidelidad y trabajo para el Señor. Entonces, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. En otras palabras, estad firmes, preparados todo el tiempo y abandonando o ceñido todo lo que impida la batalla o el paso con el cinto de la verdad. Y sigue diciendo el versículo, vestidos con la coraza de justicia. Entonces tampoco un soldado romano salía sin su coraza,
que era una pieza sólida y sin mangas, que le cubría toda su parte vital. En muchos casos se hacía de cuero o de tela gruesa y se le cosían cortes de pezuñas o cuernos de animales. Y también se le ponía metales, pedazos de metales. Algunas se elaboraban con grandes pedazos de metal que se moldeaban o se martillaban para ajustarse al cuerpo. La función de la coraza es muy obvia, es de proteger el corazón, los pulmones, los intestinos y demás órganos vitales. Lo que el pueblo judío solía llamar las entrañas. Entonces, una coraza cubría dos áreas vitales. Una era el corazón y el área de las entrañas. Cubría toda la parte superior. Ahora bien, para el judío esto tiene mucha importancia. Simbólicamente, el corazón representaba la mente. La Biblia dice en Proverbios 23, versículo 7, porque ¿cuál es su pensamiento en su qué? En su corazón. Tal es él. Mateo 15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos. El corazón, en los términos hebreos, significa la mente. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Jeremías 17. Entonces, el pensamiento, en los términos hebreos, está asociado con el corazón, y las entrañas están asociadas con las emociones y los sentimientos. La Biblia habla de las entrañas de compasión. Y esto es porque las emociones nos dan sentimientos en nuestro estómago. Muchas veces las emociones se reflejan en el estómago. Nos duele el estómago cuando ciertas emociones se sienten. Y esto para el hebreo era una buena manera en demostrarlo. El corazón entonces significa el proceso de la mente, del pensamiento, y las entrañas, el proceso de las emociones. Y si lo aplicamos a nuestra imagen, que es la armadura, esto es lo que se entiende. Satanás ataca al creyente en estas áreas. Una es en sus pensamientos y dos en sus emociones. Y en esas el creyente debe estar protegido, porque aquí es donde Satanás lleva a cabo su ataque. Él quiere nublar la mente con doctrinas falsas, principios falsos, mentiras, y no le importa cómo, lo que puede usar para engañar. Intenta producir respuestas emocionales y desea arrancar la palabra de Dios de nuestra mente e intercambiarlas con sus propias ideas equivocadas. Procura destruir la vida de pureza y reemplazarla con inmoralidad, codicia, envidia, odio y toda clase de vicio. Así consigue hacer que la conciencia no esté alineada a la palabra de Dios y que tolera los pecados y buscando excusas por el pecado. Nos seduce a estar acostumbrado tanto al pecado en nosotros y en nuestro alrededor que ya deja de molestar a nuestra conciencia. Entonces, si protegemos a nuestros pensamientos y a las emociones, como la coraza protegía el corazón y las entrañas, y si protegemos los sentimientos de los ataques de Satanás, entonces seremos invulnerables. Él tratará de confundir nuestra mente con doctrina falsa y de confundir nuestras emociones y hacernos anhelar
y desear cosas equivocadas. Entonces, si solo protegemos la mente y las emociones, esto incluye todo lo que nos hace actuar. Incluye el conocimiento, porque de acuerdo al conocimiento actuamos o respondemos. Tenemos que tener cierto conocimiento y entendimiento, conciencia, voluntad, deseos, impulsos, emociones y todas esas cosas que son las que nos hacen actuar. Y si esas están protegidas por la coraza, entonces Satanás viene, ataca la mente, arrancando la palabra de Dios, nos hace reírnos del pecado, nos ahoga en un mar de pecados, que hace que nuestra conciencia no esté alineada a la palabra de Dios, nos hace tolerar el pecado, nos hace desear cosas perversas, de esa forma nubla y confunde la mente con sus doctrinas falsas y principios falsos, y de acuerdo a eso las personas actúan. Entonces, como ya hemos dicho, protege la mente, tus pensamientos, tus emociones con la coraza de justicia y serás invulnerable. ¿Y cuál es esa justicia de la que Pablo está hablando en este versículo? Y solo hay 3 posibilidades y vamos a considerar las 3 para ver cuál es. Una, la justicia personal. 2, la justicia imputada. Y 3, la justicia práctica. O está hablando de nuestra propia justicia personal, o está hablando de la justicia de Cristo que se nos ha imputada, o está hablando de que vivamos la justicia que se nos ha dado en Cristo. Bueno, vemos el concepto de nuestra propia justicia. Hay personas que realmente creen que son buenas por sí solas, simplemente porque tal vez no hacen malas cosas como otras personas. ¿Y cuál es la meta final de Satanás? Es de llevar las personas al infierno. Mantenerles alejados de Dios. Eso es la meta. Él no quiere poblar el cielo. Y Él no quiere que la gente se postre ante Jesucristo. Su meta es de poblar el infierno y de destruir. Y hay personas que creen que por sí solas son suficientemente buenos y que no necesitan a Dios. En el tiempo de la Biblia, muchos fariseos eran así. Pensaban que eran suficientemente buenos para llegar al cielo. Y esa es la razón por la que Jesús dijo en Mateo 5, versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No eran lo suficientemente buenos. No eran. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. ¿Lo ven? No lo pueden lograr. La persona en sí no lo puede lograr. De hecho, todo sistema religioso está basado en el hecho el hombre lo puede hacer por sí mismo, puede ser suficientemente bueno. Otro ejemplo en Lucas 18, versículo 9. Ahí vemos la parábola del fariseo y el publicano cuando ellos van al templo para orar. Uno creía ser justo por todo lo que él había hecho con sus propios méritos. Creía ser suficientemente bueno por sí mismo. Pero vemos que en la esquina estaba el publicano, golpeándose en el pecho, diciendo, Dios, sé propicio de mí, pecador. Os digo, versículo 14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que humilla será enaltecido. ¿Quién fue hecho justo? Jesús dijo al hombre que confiaba en Dios. Confiaba solo en que solo Dios le podía hacer justo. Mientras que el hombre confía en que él mismo se puede salvar, está anclado
en su propia justicia y nunca va a tener una coraza de justicia, nunca. Y nunca podrá hacer frente y defenderse contra los ataques de Satanás. Está cegado por las mentiras de Satanás y su lugar está en el infierno. Dice Isaías 64, versículo 6. Todas nuestras justicias como trapo de inmundicia son. Romanos 3 dice que no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Filipenses 3, versículo 4. Pablo mismo habla de cómo él se podría gloriar en la carne, si es que alguien se podría gloriar en la carne. No hay forma, dice, de gloriarse en sus méritos. No hay. Como Pablo prosigue diciendo en el versículo 9, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Jesucristo, la justicia que es de Dios por la fe. Segundo lugar, vemos la justicia por imputación. Primero vimos la justicia propia, que es absolutamente imposible que eso sea la coraza de justicia. Segundo, la justicia por imputación. La coraza de justicia de la que Pablo está hablando tampoco es la justicia imputada, es decir, aquella justicia perfecta que Dios aplica en la cuenta de todo cristiano en el momento en que cree en Cristo, en que deposita su fe en Jesucristo, como dice Romanos 4, versículo 6. Esa justicia es la justicia mismo de Jesucristo que tenemos. Y tenemos la santidad absoluta de Cristo. Y a lo largo del tiempo y por toda la eternidad, cuando Dios nos ve a Jesucristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Él, de Dios en Él. 2 Corintios capítulo 5. Eso es justicia imputada. Entendemos entonces que no podemos estar vestidos por nuestra propia cuenta de algo que Dios ha puesto sobre nosotros. Ya de antemano, estamos vestidos con esa justicia durante toda la vida aquí en la tierra y durante toda la eternidad. La justicia imputada de Dios es la base de nuestra vida cristiana y de nuestro vivir cristiano. Nos protege del infierno, pero no nos protege de las acechanzas del diablo en esta vida. Entonces nos quedamos con la otra opción, que es la justicia práctica. Es decir, una vida vivida en la justicia de Cristo. Una vida vivida en la justicia de Cristo. La coraza de justicia que nos ponemos para quedarnos con esa armadura espiritual y que nos protege de nuestro adversario es la justicia práctica de una vida vivida en obediencia a la palabra de Dios. Vayamos a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, Pablo muestra la relación entre estas dos formas de justicia. Su salvación, como él dice, se basa de manera única y exclusiva en la justicia de Dios, que le fue imputada por gracia. Él había reconocido que su justicia personal eran trapos de inmundicia. Y dice el versículo 7 que lo ha estimado como pérdida, basura, y que solo la justicia imputada de Dios es la justicia verdadera, en el versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe.
Pablo ha reconocido que tiene la justicia imputada y la justicia de Dios en Jesucristo, en Él, o ya es de Él. Pero Él no termina ahí. Noten el versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Versículo 13. No pretendo haberlo alcanzado ya. 14. Prosigo a la meta. En resumen, tenemos la justicia imputada de Cristo, pero todavía proseguimos, todavía seguimos, aprendemos, seguimos adelante. Si tenemos la justicia perfecta de Cristo imputada, pero esa hace posible la justicia práctica y no necesariamente es una realidad en nuestra práctica. Y la obediencia a Cristo hace una realidad de la justicia práctica. Hay muchos cristianos que creen porque tienen la justicia imputada de Cristo, no importa lo que hacen, lo que dicen, lo que piensan, porque todos los pecados ya han sido pagados, todos pecados en el pasado, en el presente, en el futuro, ya han sido cubiertos por la sangre de Cristo. Pero debido a que estamos cubiertos de la sangre de Cristo, no significa que vivimos todo tiempo como deberíamos. Pero sí garantiza que podemos vivir así. Y hay una diferencia entre la posición y la práctica. La posición está segura para siempre, pero la práctica no siempre está a ese nivel. Entonces, lo que Pablo dice es que se le ha dado la justicia de Dios, pero no ha llegado al máximo nivel en su práctica. Y ahora dice, como dice en el capítulo 2 de Filipenses, debo ocuparme de mi salvación para que sea lo que Dios quiere. Y ahí es donde llegamos a la coraza de la justicia. La coraza está puesta cuando nosotros vivamos una vida justa y santa. Estar vestidos con la coraza de justicia consiste en vivir en obediencia diaria y momento tras momento a nuestro Padre Celestial. Esta parte de la armadura de Dios es la vida en santidad, para la cual Dios da todos los recursos. Y también nosotros debemos suministrar toda nuestra disposición voluntaria. Y debemos desear y anhelar, como Pablo, alcanzar esa justicia, que la justicia práctica esté al mismo nivel que la justicia imputada o la justicia posicional en Cristo. Entonces, una vida santa, eso es la coraza. Y creo que esa verdad se ha olvidado en muchas iglesias. ¿Y cuál es el problema detrás de eso? Van a perder. Van a perder. ¿Y qué van a perder? Van a perder el gozo. En otras palabras, la falta de obediencia trae la falta de gozo. Muchos problemas emocionales y en las relaciones que los cristianos experimentan son asociados por la falta de santidad personal. Después que David cometió adulterio con Betsabé y ordenó la muerte de su esposo Uría, él no tuvo paz ni un solo momento. Y por eso dijo en el Salmo 51, vuélveme el gozo de tu salvación. Y no dice, vuélveme
tu salvación, sino vuélveme el gozo de tu salvación. Y muchas iglesias hoy en día suministran a los creyentes una armadura que no sirve para nada, sirve nada. Le dan sugerencias, actividades, técnicas, métodos. Pero lo que en realidad necesitan es una armadura piadosa de una vida santa. Ningún programa, ninguna actividad o método o técnica le confronta con el pecado y le hace abandonar el pecado. Y no le hace crecer en santidad. Otro punto es, una vida no santa trae deshonra a la gloria de Dios. Un cristiano debe reflejar en su santidad práctica lo que él ya tiene en su santidad posicional, así cumpliendo y honorando el propósito de Dios, como dice Tito 2, versículo 10, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Amados, implora Pedro, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Satanás libra una guerra en contra de nuestras almas. Por lo tanto, nuestra armadura debe tener la coraza de justicia, la santidad genuina. Y esa debe buscar el cristiano, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, según Corintios 10, y cuya mente siempre está puesta en las cosas de arriba y no en las de la tierra, Colosenses 3. ¿Y cómo podemos tener nuestra mirada en las cosas de Dios? Dice Romanos 12, versículo 2, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esa transformación se lleva a cabo a través de la meditación y el estudio constante de la palabra de Dios. El Espíritu Santo cambia nuestra manera de pensar y nuestra vida adore al único Dios digno para hacer la voluntad de Él. Y eso es de vivir una vida santa en práctica. Y con eso termino haciendo un resumen. Estamos en una guerra espiritual. No estamos luchando contra carne y sangre, sino contra gobernadores malignos. Por lo tanto, sean fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y cómo? Pónganse todas las piezas de la armadura que Dios ha provisto. Estad firmes, dice otra traducción, defiendan su posición, dejando a un lado todo lo que estorba, todo lo que impide llegar a la meta, dice Efesios capítulo 4, versículo 23 y 24. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la provisión en Cristo. Gracias, Señor, por la armadura espiritual. Señor, te pedimos que nos ayudes a entender quién somos en Cristo, que estamos bendecidos con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo, y poner en práctica lo que somos en Cristo, Señor. Ayúdanos a entender que dependemos totalmente de ti, de tu fuerza, de tu poder, que no podemos librar una lucha contra los huestes celestiales en nuestra propia fuerza, Señor. Ayúdanos a ver nuestra dependencia de ti y en ponernos la armadura que tú has provisto. Señor, gracias por la obra en la cruz, gracias por la salvación, gracias por tu misericordia. Te pedimos que a través del estudio de hoy, de la predicación, que podamos ser edificados y fortalecidos en ti. En el nombre de Jesús. Amén.